Mis hermanos, es una bendición una vez más compartir la bendita palabra con cada uno de ustedes. Hoy quiero suplicarles, mis hermanos, a que abran sus Biblias y vamos a leer estos versículos de la palabra del Señor. En Santiago capítulo 2, vamos a leer Santiago capítulo 2. Versículo 10 hasta el versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 10 al versículo 26. ¿Lo tienen, mis hermanos? Dice así la palabra del Señor: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciese misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a llevar para que reflexionemos en los versículos 18 al 22 para poder estructurar las ideas que tenemos acá y aprender de la palabra del Señor. Hoy quiere la palabra del Señor compartir con cada uno de nosotros las grandes bendiciones que emanan de ella. Y hoy queremos aprender un poco sobre este tema, los tipos de fe. Sobre este tema quiero compartir con cada uno de ustedes sobre los tipos de fe. Al analizar Santiago en toda la estructura de su libro, podemos nosotros ver grandes cosas, pero hoy, por lo menos en el capítulo 2, los versículos 18 al 22 nos va a ayudar para poder entender lo que la palabra del Señor quiere enseñarnos sobre los tipos de fe. En el mundo existen varios tipos de fe en la vida de los seres humanos. Por ejemplo, muchos creen en la idolatría, tener como dioses objetos criados por los mismos hombres. Les apasiona la idolatría. Muchos humanos, muchas familias, muchas
sociedades se inclinan a esta forma de pensamiento. Tienen fe en lo que hacen, en lo que el hombre mismo ha creado. Otros creen en el panteísmo, tener como Dios a la propia creación. Ejemplo, el mar, la luna, el sol y la naturaleza. Ahora el pueblo cristiano tiene esta gran verdad absoluta como advertencia bíblicamente. No tendrás dioses ajenos, porque hay un solo Dios. Si nosotros los cristianos sabemos esto a la luz de su palabra, miremos qué revelan las Escrituras sobre los tipos de fe para poder ordenar los pensamientos y atesorar la bendita palabra en nuestros corazones. Los tipos de fe. Notemos lo que dice Santiago 2:19, ahí en las Escrituras. ¿Tú crees que Dios es uno? Hermanos, cuando nosotros vemos esta pequeña frase, ¿tú crees que Dios es uno? Si nosotros lo analizamos con el contexto del capítulo 1, del capítulo 3 y del capítulo 2, podemos darnos cuenta, hermanos, que la razón del por qué esta pequeña frase que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Si queremos aprender sobre los tipos de fe, la primera verdad que encontramos en esta pequeña fracción bíblica es que encontramos la fe intelectual humana. Si encontramos la fe intelectual humana, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces en términos humanos. Pero tenemos que entender que este tipo de fe es egoísta, personal, mecánica y a veces con matices religiosos. Este tipo de fe que anuncia la soberbia del hombre desde el inicio de la creación, anticipando su propia caída ante la presencia del Dios Altísimo, desobedeciendo a Dios. El hombre le dice a Dios, yo tengo la razón, yo tengo el mejor intelecto. Y esto fue la tentación que el diablo le presentó a la primera pareja. Dios es egoísta. Coman del fruto y seréis como dioses. Noten cómo el intelecto del hombre está en juego para caer en las trampas del enemigo y aprender a endiosarse. Cuando nosotros vemos esta realidad, podemos darnos cuenta que la fe intelectual humana no es suficiente tener o afirmar que se tiene una fe intelectual porque es de origen humano y pagano. Este tipo de fe aún es inferior a la de los demonios, porque los demonios conocen las Escrituras, mientras que los seres humanos muchos desconocen el contenido de ellos. Este lugar de la Escritura muestra evidentemente que una opinión o asentimiento al Evangelio sin obras no es una fe correcta. Por lo tanto, solo es una fe intelectual humana. La fe intelectual humana puede jactarse los unos a los otros con sus diferentes enfoques y enorgullecerse falsamente de lo que no tienen en realidad. Esto solo revela un corazón que vive en tinieblas sin la luz de Cristo, y aunque muchas veces tenga matices religiosos con textos bíblicos, pero no es correcto delante del Señor. Y entonces la fe intelectual tiene que entender que creer verdaderamente no es solo un acto del entendimiento, sino una obra completa en el alma, espíritu y cuerpo. Para que nosotros empecemos a inquietarnos en el orden correcto de las Escrituras. La fe intelectual humana es una fe sin obras. La fe intelectual humana se declara como enemigo de Dios, porque esa fe, su esencia no está fundamentada en la obra cristológica. Una fe intelectual humana, desde la perspectiva bíblica, es que serán sentenciados como hombres reprobados de parte de Dios, porque relativamente, aunque tengan un carácter moral y ético ante la sociedad, su fondo como fin es el endiosamiento propio, aunque sea con matices religiosos o con ciertos textos bíblicos, y aunque la sociedad lo vea como algo bueno. Pero la palabra del Señor nos advierte sobre los tipos de fe, y encontramos en primer lugar la fe intelectual humana,
que muchas veces tiene matices religiosos, pero que no están en el orden bíblico. La fe intelectual tuvo su propio origen con el propio Adán. Cuando se justifica delante de Dios culpando a la mujer por su nueva condición pecaminosa en lugar de ser responsable de su propio acto. De igual forma hizo la mujer culpando a la serpiente. La fe intelectual siempre ha sido de origen mezquino, de insinceridad delante del Dios Altísimo. Pero cuando la fe intelectual humana es confrontada por Dios, sale a luz su desgracia, su triste naturaleza. En este caso acá, lo que está presentando Santiago es que la fe intelectual está con matices religiosos, con el nombre de Dios. Pero también la fe intelectual a veces lleva a lo que es el enfoque del humanismo. El enfoque del humanismo solo nos lleva a recordar que el hombre le encanta endiosarse. Los padres caen en este enfoque al estar halagando a los hijos o a los padres con ciertos doctorados terrenales, pero que ignoran el contenido correcto de las Escrituras. ¿Qué ganamos? Que nuestros hijos tengan intelecto terrenalmente, si en el sentir espiritual, pues no conocen el orden de las Escrituras. No los vemos arrodillados ante la presencia de Dios. ¿De qué nos mofamos de nuestros hijos? ¿O de qué podemos nosotros poder decir que nuestros padres son de buen testimonio cuando ellos no son los que escudriñan las Escrituras como ejemplo a sus hijos? O cuando no tienen una relación correcta con Dios, sacando tiempo de intimidad con Dios a través de la oración. O que les da vergüenza compartir el evangelio. Esto solo saca a luz que la prioridad de la vida ha sido el intelecto humano, la influencia del humanismo, y lo único que la palabra de Dios nos advierte es: están enfermos. Porque los tipos de fe, según la palabra del Señor, nos enseña que la fe intelectual humana es una realidad en la vida de muchos que no conocen a Cristo, pero que también es una tentación para la vida de muchos cristianos cuando no aprenden a ordenar el orden correcto de la vida espiritual. Es una tentación fuerte. Entonces tenemos la fe intelectual humana. Tú crees que Dios es uno, bien haces. Este es el contexto que tenemos en el libro de Santiago. La diferencia es que Santiago lo tiene con matices religiosos, porque muchos se jactaban de la fe, pero no se notaba un cambio de vida en ellos. No amaban la palabra de Dios, no había santidad en ellos. Ellos no se daban cuenta de las áreas de responsabilidades que hay a nivel social, a nivel familiar, a nivel espiritual. No entendían esas cosas en el orden correcto. Y entonces la palabra del Señor nos está enseñando sobre los tipos de fe. Y tenemos la fe intelectual humana, que es una tentación para muchos cristianos, porque a veces va con matices religiosos, pero no se está viviendo en el orden correcto. Tenemos que tener mucha precaución. Si nos hiciéramos examen cada uno de nosotros, si lo vieran sus hijos a la luz de la palabra del Señor, cuánto mi mamá, mi papá está arrodillado delante de Dios en su diario vivir, cuánto mamá y papá están meditando en la Escritura, en una relación correcta con Dios, cuánto mamá y papá hablan de Cristo cuando tienen la oportunidad en su diario vivir. Los hijos van a contestar. Y también los padres pueden contestar cuando ven lo que es la vida familiar, la vida de los hijos. Y entonces podemos nosotros llevar a la conclusión que el ataque de lo que es la fe intelectual humana dentro de nuestra vida personal o conyugal o familiar es fuerte, y que Satanás ha cegado a muchos religiosos, porque muchos cristianos por ignorancia caen en ese nivel de vida que no es correcta, porque es la fe intelectual humana que solo nos recuerda la palabra del Señor, que es una fe egoísta, personal, mecánica y religiosa, y muchas veces con matices humanistas.
Y quiero llevarles a la otra parte que dice la palabra del Señor. Los tipos de fe. Hemos aprendido sobre el primer tipo de fe, que es la fe intelectual humana, que es tentación para el pueblo cristiano, como advertencia para que nosotros tengamos precaución. Pero ahora vayamos a Santiago, por favor. Notemos lo que dice Santiago 2:19 en la otra cláusula, que dice: también los demonios creen y tiemblan. Notemos lo que dice la palabra de Dios. También los demonios creen y tiemblan. Los tipos de fe. También tenemos la fe de los demonios. A la luz de la Biblia también tenemos la fe de los demonios. Los demonios creen, pero no se rinden a Dios. Esto de ninguna manera es una fe salvadora como modelo para los creyentes, sino es una fe diabólica y de terror para los propios demonios. ¿Tú crees que Dios es uno? Esta es una referencia clara al pasaje más conocido por sus lectores judíos, lo que es el Shema, según Deuteronomio 6:4-5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la expresión básica doctrinal divina del Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Pero acá se les recuerda a los religiosos de su tiempo: tengan cuidado porque también los demonios creen. Hasta los ángeles caídos afirman la unidad de Dios y tiemblan por todo lo que implica. Porque esto es lo que nos enfoca la bendita palabra del Señor. Por lo general, los demonios son ortodoxos en su doctrina. Los tipos de fe. Tenemos la fe de los demonios. Mateo capítulo 8, versículo 29-30 nos ayuda a entender cómo está esto. Mateo capítulo 8, 29-30. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos para atormentarnos antes de tiempo. Notemos esta interrogante. Evidentemente los demonios no solo reconocieron la deidad de Jesús, sino incluso también sabían que existe un tiempo divinamente fijado para su propio juicio y que Él será su juez. Si nosotros notamos esto, la escatología de los demonios pues tenía un orden. Lo que ellos creían que iba a suceder en el futuro tenía un orden y está a la luz de la Biblia. La escatología demoníaca era correcta, pero una cosa es saber la verdad y otra cosa muy distinta, amarla, oírla y obedecerla. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos lleva a la relación que tiene Marcos 5:13. Marcos 5:13 nos habla también de un hato de muchos cerdos. Añade que en este hato había 2,000 cerdos. Un dato de semejante tamaño, lleno de tantos animales impuros para los judíos, de acuerdo a la ley mosaica, sugiere que la región era dominada por los gentiles. También sugiere que el número de demonios era tan grande. Cuando nosotros vemos todos estos textos bíblicos en relación a lo que estamos aprendiendo sobre los tipos de fe, la fe intelectual humana y la fe de los demonios, Marcos 5:7 lo dice de esta manera: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué tienes conmigo? Una expresión común de protesta. Cuando nosotros notamos en su contexto de lo que, cómo está en la forma en el capítulo 1 y versículo 24, Hijo del Dios Altísimo. Los demonios sabían que Jesús era la deidad, el Dios hombre. Dios Altísimo es un título antiguo usado tanto por los judíos como por los gentiles para identificar al único viviente y verdadero Dios del pueblo de Israel. Cuando nosotros recordamos la experiencia de Daniel en Babilonia con Nabucodonosor, encontramos muchas frases que estamos mencionando. Te conjuro,
no me atormentes. Marcos escribe, te conjuro, te ruego por Dios, lo cual demuestra que el demonio trató de que Jesús suavizara la severidad de su inevitable destino. Y Lucas 4:41 también nos dice, también salían demonios de muchos dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que era el Cristo. Cuando nosotros vemos todos estos textos bíblicos, mis queridos hermanos, podemos darnos cuenta entonces que a la luz de la palabra del Señor, en relación a lo que estamos aprendiendo sobre los tipos de fe, que también tenemos la fe de los demonios, no obstante, la ortodoxia doctrinal o el orden doctrinal en sí misma no es prueba de que se tiene una fe salvadora. Esto nos enseña que se puede tener una doctrina correctamente, bíblicamente en la vida de algún hombre y sin embargo no hay una conversión genuina en la vida de algunos fanáticos religiosos o no haber experimentado lo que es el nacimiento de nuevo, como fue la experiencia de Nicodemo con Jesús, que era maestro de la ley, pero Jesús le dice, no has nacido de nuevo. Ellos conocen la verdad, los demonios conocen la verdad acerca de Dios, acerca de Cristo y el Espíritu Santo, pero aborrecen tanto la verdad como a su autor, porque es la fe demoníaca y satánica que está en guerra contra Dios. Cuando nosotros vemos entonces sobre los tipos de fe y nos detenemos en Santiago, encontramos la fe intelectual humana, que es una tentación para los cristianos, pero también encontramos la fe de los demonios, que debe de servirnos como advertencia para tener precaución. Pero quiero que notemos otra porción más de la Biblia, por favor, versículo 22, para aprender de su palabra. Versículo 22, Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Al leer este versículo y aprendiendo sobre los tipos de fe, también encontramos acá en este versículo la fe auténtica divina. La fe auténtica divina, dice la palabra del Señor, que se perfeccionó. Esto se refiere a llevar algo a su fin o a su plenitud. Recordando el texto bíblico que dice que el que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día final. Así como un árbol frutal no ha llegado a su meta hasta que da su fruto, la fe no ha alcanzado su perfección hasta que se demuestre por medio de una vida justa a través de las buenas obras. Esto quiere decir que la fe auténtica produce obras. No son las obras que salvan, pero hay evidencia de que algo está sucediendo en mi corazón, en mi mente, en mis sentimientos, en mis acciones, en mi relación con mi familia, con mis vecinos, con la sociedad. Algo sobrenatural está pasando. Romanos 1:17 nos recuerda, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pero es una fe que cambia, que transforma, que moldea, que hace cosas sobrenaturales en el corazón, en la mente del nuevo hombre. Y 2 Corintios 13:5 nos lleva para que nosotros reflexionemos. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos? Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esta expresión, estéis reprobados, significa no aprobados. Aquí se refería a la ausencia de fe genuina que lleva a la salvación. Si no hay esto, pues es posible que solo sea un fanático religioso. Cuando una persona realmente cree en el Señor para salvación, esa fe involucra un compromiso de espíritu, alma y cuerpo. Este compromiso resulta en un cambio de vida. No es suficiente afirmar que se tiene fe cuando no hay evidencia.
Si esta fe no se demuestra y se hace visible a través de nuestra nueva vida, es una fe inferior a lo de los demonios. Ellos conocen la realidad de Dios y tiemblan, mientras que la fe auténtica desde la conversión limpia pecados, perdona pecados, transforma al ser humano y sigue obrando en la vida del cristiano hasta que Jesucristo regrese. Y mis hermanos, cuando nosotros vemos lo que acá la palabra del Señor nos está enseñando sobre los tipos de fe, y estamos aprendiendo sobre la fe auténtica, la obediencia a Dios no significa santidad perfecta e impecable. Pues mientras estemos en este cuerpo y en este mundo, todos tropezamos en algún aspecto de la vida, pero sin el propósito de vivir en libertinaje y consciente del llamado a la santidad y obediencia solo a Dios. Este es el deseo y la disposición de obediencia, aún a pesar de nuestros errores y fallas y debilidades, pero dispuestos para vivir en santidad para gloria de Jesucristo. Un verdadero creyente no es quien no peca, sino quien cuando cae en pecado experimenta arrepentimiento, porque el Espíritu Santo lo redarguye desde su interior y busca el perdón de Dios. Un verdadero creyente puede caer en pecado, pero no hace del pecado su forma habitual de vida. No es para vivir en libertinaje, sino en santidad. Es necesario que entendamos que para poder agradar a Dios necesitamos obedecer su palabra, pero no podemos obedecer lo que no conocemos o no entendemos a la luz de la palabra de Dios. Necesitamos renovar nuestra mente por medio de la palabra de Dios y ser limpiadas por ella. Leamos, estudiemos, meditemos, escudriñemos profundamente en las Escrituras para que el Señor quebrante nuestros corazones. Pidamos a Dios que su Espíritu ilumine para nuestras vidas, para que la palabra misma que fue inspirada por el poder del Espíritu Santo, nosotros lo podamos entender y que de esa gracia poder ponerlo por obra, para que nosotros podamos darnos cuenta de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Mis queridos hermanos, cuando nosotros vemos la fe auténtica divina que produce obras en la vida del creyente, en el crecimiento de su vida espiritual, después de la conversión o nacer de nuevo, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, recordando una porción bíblica de Romanos 12, 1, 2. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto para nuestra vida. Hermanos, cuando nosotros vemos esto, la fe es el instrumento que Dios utiliza para salvarnos por medio de Jesucristo, que produce frutos y exalta el bendito nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, es la fe auténtica divina. Este es el orden bíblico. Y hoy hemos aprendido, mis hermanos, sobre los tipos de fe. Tenemos la fe intelectual humana, que tiende a endiosarse. No importa si es con matices religiosos, políticos o moralidad o humanismo, pero al fondo lo que hay es endiosamiento propio. Tenemos la fe de los demonios, que ellos tienen bien ordenado la doctrina de Dios, pero que no se rinden ante el Dios Altísimo. Tenemos la fe auténtica divina, y en esta fe auténtica divina, mis queridos hermanos, es donde tenemos que recordar que Santiago 2:22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Hermanos, cuando nosotros entendamos esto, vamos a entender por qué la Biblia dice que el que falla en un punto de la ley ya falló en todo. Por eso es que solo a través de la fe en Jesucristo, Él sí tiene poder para que día tras día nos esté limpiando. Porque la Biblia nos advierte, el que dice que no comete pecado, le hace mentiroso. ¿A quién, hermanos? A Dios. Por eso es que nadie se salva por obras o por ser bueno, porque nadie le cumple a Dios. Ahora la fe auténtica divina es aquella fe que produce obra en nosotros, en que a veces nosotros queremos en nuestra naturaleza nueva, pero la vieja nos ataca y a veces no muy queremos. A veces queremos, a veces no muy queremos. A veces con ganas nos levantamos para orar y a veces no con muchas ganas. A veces con ganas de leer las escrituras, pero a veces no con muchas ganas. A veces nosotros nos justificamos y ponemos tantos obstáculos que no tenemos tiempo, pero este instrumento vino a sacar a luz que muchos pierden tiempo acá con el internet, porque tienen suficiente tiempo para chatear, pero no para estar meditando en la palabra de Dios. Entonces sale a luz nuestros defectos, nuestras deficiencias. Y a la luz de la palabra del Señor, entonces el Señor nos ha hablado sobre los tipos de fe. Y Dios nos ha enseñado tres grandes verdades: la fe intelectual humana, la fe de los demonios, la fe auténtica divina. Cuando nosotros aprendamos que la gloria es para el Señor, cuando la fe auténtica divina nace en la vida de un hombre, entonces vamos a ver frutos en su vida. Quizás algunos maduran rápido, otros poco, otros un poco más lento. Pero de que hay frutos, porque es la obra del Señor en nosotros. Porque la fe auténtica divina produce frutos. Hermanos, como una reflexión, ¿qué tipo de fe tiene? Si usted está en el pensamiento, hermano, yo creí que tengo que luchar para llegar al cielo, usted está en la fe intelectual. Yo pensé que me tengo que comportar bien para ir al cielo, usted está en la fe intelectual. Claro que la Biblia dice que tenemos que comportarnos bien, pero es fruto de la fe en Cristo, lo que Cristo hace en nosotros, que eso es diferente. ¿Qué tipo de fe está viviendo? ¿Qué tipo de fe ve en su mamá y en su papá? ¿Qué tipo de fe ve papá, mamá en su hijo? Dejémonos de estar halagándonos unos a otros cuando no estamos en el orden de Dios. Somos tentados a decir cosas fuera de orden. Endiosamos a papá y no se da cuenta el hijo que papá está más torcido que la llorona. Endiosamos a los hijos cuando no nos damos cuenta que los hijos están perdidos. Tenemos que ser correctos. Torcido. Ahora el que es auténtico, Dios sabe que si nació de nuevo, lo está moldeando. Podrá tener errores, pero el Señor lo está moldeando, lo está limpiando. ¿Por qué, mis hermanos? Porque los tipos de fe solo nos ayudan a entender que bíblicamente tenemos la fe intelectual humana, que es para endiosamiento del ser humano, la fe de los demonios, que aunque tengan una doctrina correcta en relación a lo que es la naturaleza de Dios, la fe auténtica divina, que es real en la vida de los que han nacido de nuevo, que produce frutos, buenas obras, que es fruto de la fe. Cuando veamos qué está haciendo Dios en nuestra vida en el orden correcto, entonces podemos decir que tenemos la fe auténtica divina. ¿Qué tipo de fe hay en su vida? Cada quien puede contestarse. Pero hoy la palabra del Señor nos ha enseñado sobre los tipos de fe. La intelectual, la de los demonios, la auténtica divina. Si estamos en la fe auténtica divina, gloria y honra para nuestro Señor. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Pero recordemos,
¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe auténtica produce obras en la vida de los que han nacido de nuevo. Que el Señor les bendiga, hermanos.